daño, un daño cardiovascular. Por eso, a los pacientes, ya sea para aplicación de flúor, profilaxis, algunas restauraciones pequeñas, se coloca en posición supina, ¿ya? No, disculpe, en posición de 45 grados, en posición de 45 grados, porque en la posición de supina puede generar una hipotensión, ¿ya? ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la gingivitis gravídica? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la gingivitis? Ya. Es la respuesta inflamatoria exagerada por hormonas. Recuerden que hay una gingivitis inducida por biofilm y hay una gingivitis no inducida por biofilm. Y yo en cuanto a fisiopatología les mencioné que en las gestantes hay una alteración hormonal y los elementos proinflamatorios, como las prostaglandinas, prostaciclinas, va en mayor aumento. Entonces genera una inflamación, pero básicamente por un mecanismo indirecto de las hormonas, ¿ya? Una gestante presenta lesión gingival rojiza, sangrante y pediculada. Recuerden que aparte de las caries dentales, la parte de las enfermedades periodontales, vimos lesiones en mucosa, ¿no? Y entre ellas, una de las más frecuentes a nivel de la mucosa o de la encía, vimos que era, ¿cuál de las alternativas? ¿Cuál de las alternativas? ¿Fibroma? No. Hay uno que es un poco más frecuente en este tipo de pacientes. Menciona que es una lesión gingival rojiza, sangrante y pediculada. ¿Cuál sería? Ya, sería la B, ¿ya? Es un granuloma piógeno gravídico. Igual van a ver en la diapositiva que yo les pasé, hay una imagen en la que muestra esas características, ¿no? Una lesión a nivel de la encía, por lo general es sangrante y es pediculada, ¿no? En la cual se tiene que extirpar porque es una lesión benigna. ¿Cuál es la principal complicación odontológica en gestantes? Mencionamos que había una enfermedad periodontal, ¿no? Entonces hay mayor riesgo de enfermedad periodontal y no necesariamente puede ser inducida por biofilm, sino asociado a el cambio hormonal. Entonces sería mayor riesgo de enfermedad periodontal. La puérpera inmediata, o sea, ha pasado 5 días del proceso de parto. Acude por dolor dental. ¿Cuál es la conducta correcta? Vamos a postergar toda la atención, atendemos solo si no da lactancia o atender con precaución y fármacos compatibles con la lactancia. ¿Cuál puede ser? Mm, La C, claro. Atender con precaución y fármacos compatibles con la lactancia. Recuerden que algunos fármacos tienen, digamos, la pueden transmitir al lactante mediante la leche materna. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la medicación que nosotros podamos dar. Los mismos fármacos que son considerados aptos para las gestantes y dentro de la categoría A, también son las adecuadas para el uso de las puérperas, ¿ya? Entonces yo les mencioné cuáles eran los AINES, cuáles eran los antibióticos, ¿no? Y cuál no tendríamos que dar. Ok. ¿Qué fármaco es seguro durante la lactancia? ¿Qué fármaco?
Eso está fácil. Correcto, la B, ¿verdad? Las tetraciclinas están prohibidas. La codeína y el tramadol están dentro de la misma familia. ¿Ya? Entonces, no. ¿Cuál es la prioridad odontológica en el recién nacido? En el recién nacido. ¿Cuál? Aplicación de flúor, higiene de mucosa oral, sellantes o radiografía panorámica. Bueno, creo que es obvio. Ustedes, bueno, eso también se les explicó, ¿no? Claro, una higiene de la mucosa oral, ¿no? Hasta que puedan erupcionar los primeros dientes deciduos. El recién nacido con diente natal móvil. Recuerden que nosotros hablamos de los dientes natales y neonatales, ¿no? En caso de los natales, que aparecen justo durante el parto, salió el bebé, pero se percataron de que había unos dientes natales. Pero en caso haya movilidad de estos, ¿cuál sería la conducta correcta? No se interviene, se le hace el exodoncia si hay riesgo de aspiración, la endodoncia o el pulido del esmalte. ¿Qué se hace? Eso también está fácil. No intervenir, no. ¿Cuál sería la conducta correcta? Si es que hay un riesgo, porque hay movilidad, recuerden que esos dientes es producto de una hiperactividad de los restos. Es básicamente tejido epitelial. Eh, entonces, si hay movilidad, puede haber un riesgo de aspiración. Por lo tanto, la recomendación es extraer el diente. ¿Ya? Se extrae el diente para no tener ese riesgo de aspiración. Si lo mencioné, ya estaba en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta eso. Ahora, la pregunta 14 dice, lactante con placas blancas que se desprende dejando mucosa eritematosa. También mencionamos cuál es un diagnóstico probable. Es una placa blanca. Aquí hay dos palabras clave. Palabra blanca y se desprende. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La B. Claro, la B, ¿verdad? Porque la leucoplasia no se desprende. Y mucho menos deja una mucosa eritematosa. Simplemente es una placa blanda. Y muchas veces la leucoplasia es indolora, ¿ya? Mientras que la cándida sí puede generar mayores molestias. El principal factor etiológico de la caries temprana severa, ¿cuál creen que sea? El uso del chupón. ¿Qué es lo que puede generar el uso del chupón? O de los biberones. Si hay un uso inadecuado y por un periodo largo, puede generar una mordida abierta, ¿cierto? La lactancia nocturna prolongada sin higiene. Esa es la que puede generar una caries temprana severa. Una déficit del calcio no puede generar caries. Y el uso de antibiótico no puede generar una caries, pero sí podría generar alguna pigmentación, ¿no? Como las tetraciclinas. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuándo iniciar el cepillado dental? Eso lo vimos también en la pregunta de la semana pasada. ¿Cuándo iniciamos el cepillado dental? ¿Al año de vida? No, ¿verdad? Porque apenas nace el bebé, nosotros tenemos que hacer la higiene. Mencionamos que no necesariamente con el cepillo, sino con una pequeña gasa, limpiamos todo el reborde. Pero a los 3 años, no, ¿verdad? Cuando el niño coopere, no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Al erupcionar los primeros dientes. ¿Cuál es la recomendación correcta para infantes? El uso libre de pasta fluorada, pasta sin flúor, cantidad de un grano de arroz con flúor o enjuagues fluorados. Mencionamos acá de que la mejor recomendación es que tiene que ver mucho la cantidad de pasta que yo pueda colocar en mi cepillo. En infantes, la recomendación es que la cantidad sea como un grano de arroz. Y mayores de 3 años es como un guisante, ¿verdad? Ok. Entonces la respuesta es la C.
¿Cuál es la principal precaución en una gestante en la atención odontológica? Acá te dice la principal precaución, ¿ya? Porque hay varias cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta antes de atender al paciente. Pero ¿cuál es el mayor riesgo que podríamos tener durante el procedimiento? Por ello tendríamos que eh, estar más atentos a ese aspecto. ¿Cuál sería? Sería controlar la presión arterial y el estrés, ¿ya? Recuerden que en el proceso de gestación pueden ocurrir eventos como la preeclampsia y la eclampsia, ¿ya? Si están ahí, tomen apuntes. La preeclampsia, que también es una hipertensión, y la eclampsia también, ambos se genera por producto de la hipertensión. Pero ¿qué los va a diferenciar? Que en la preeclampsia no convulsionan los pacientes, pero en la eclampsia, que es un proceso más avanzado, sí puede haber una convulsión tónico-clónica. En cuanto a gravedad, la preeclampsia es moderada, ¿ya? O sea, sí se podría manejar. Claro que estamos hablando de centros de salud, ya hospitales, mejor. Y la eclampsia sí es de manejo de especialistas, ¿ya? Porque es una etapa más severa de la enfermedad. Ahora, solamente se podría atender a los pacientes en caso tengan preeclampsia, pero en caso le urja al paciente, está con unas molestias, un dolor, una pulpitis, algo, ya. Solo en esos casos se podría atender con todas las medidas de seguridad a la paciente con preeclampsia, ¿ya? Y claro que debemos de tener también al lado eh, el médico que lo está atendiendo. En este caso, en los puestos podríamos tener una obstetra, ¿no? Pero la atención se da de manera conjunta con otros profesionales. Y si fuera una eclampsia, que sea el proceso más avanzado, se evita la atención, no se puede atender, pese a que venga por odontalgia, pero si es una eclampsia, no, porque la paciente está entre la vida y la muerte. Entonces, no, no se le atiende a los pacientes con eclampsia. En cuanto a la periodontitis en gestante, se asocia a anemia, hipertensión, parto prematuro y bajo peso al nacer o diabetes gestacional. Recuerden que en la sesión del día de ayer, uno de los colegas mencionó el tema de periodontitis y algunas consecuencias. ¿Cuál podría ser? Cuando hay una periodontitis, que es una enfermedad crónica y no está controlada, puede generar un parto prematuro y eso sí está comprobado. Y otra de las consecuencias es que podría haber el riesgo del bajo peso del recién nacido, ¿ya? Entonces la respuesta es el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Según el enfoque de atención integral del MINSA, el rol del odontólogo en gestantes, ¿cuál es? Según el MINSA, siempre hablamos nosotros de prevención y promoción de la salud. Entonces nuestra función también es esa, ¿verdad? En prevención y promoción de la salud. Paciente con discapacidad intelectual moderada, cooperador parcial, requiere tratamiento restaurador. Recuerden, discapacidad intelectual moderada. ¿Cuál es la estrategia inicial más adecuada? Sedación, anestesia general, técnica de manejo de conducta, visitas cortas o restricción física inmediata. Cuando tenemos un paciente con discapacidad intelectual, no necesariamente se va a tener que pasar a una sedación. Por ejemplo, podemos ver un paciente con síndrome de Down, tiene una discapacidad intelectual. Entonces no vamos a someterle directamente a una sedación. Anestesia general, mucho menos, ¿ya? Es previa evaluación también con otras áreas.
Inicialmente lo que se recomienda es que, porque dice una estrategia inicial, te dice la pregunta, ¿cuál sería la estrategia inicial? Una técnica de manejo conductual, ¿no? Y eso es en todos los pacientes de discapacidad intelectual moderada, leve o severa, ¿ya? En los tres, lo que inicialmente se hace es una técnica de manejo de conducta. Y la recomendación es que sean citas más cortas para que el paciente, porque a veces no suele tolerar los tratamientos, entonces se recomienda que las citas sean cortas. Paciente con parálisis cerebral espástica, presenta reflejo nauseoso exacerbado. ¿Cuál es la posición más segura? Ya. En unos pacientes con parálisis cerebral espástica y presentan reflejos nauseosos, no se coloca en decúbito supino, ¿ya? Porque vamos a generar mayor efecto reflejo nauseoso. En Trendelenburg tampoco, ¿ya? Es una posición que se emplea en los pacientes cuando te hay una urgencia, ¿ya? Entonces, no es recomendable. La de cúbito lateral tampoco. Entonces, en los pacientes que tienen reflejos nauseosos, se recomienda que sea semi-incorporado, es decir, en una posición de 45 grados. En pacientes con discapacidad física severa, el principal objetivo de la atención ontológica según el MINSA es una discapacidad física. ¿Cuál es la prioridad para el MINSA? Como nosotros hablamos de promoción de la salud, ¿no? Promoción y prevención de la enfermedad, entonces, igual, el objetivo es ese del MINSA, prevención y control de la infección y mantenimiento funcional, ¿no? Paciente con síndrome de Down, presenta enfermedad periodontal severa. El factor que más contribuye es, así como la gestante, que no necesariamente es por la presencia de biofilm, ¿ya? Está asociado a una condición, ¿cierto? Entonces, aquí también la enfermedad periodontal no necesariamente está asociado al acúmulo de biofilm, sino está asociado ya a un componente sistémico. ¿Qué es lo que sucede con un paciente con síndrome de Down? Hay una alteración inmunológica, no hay una respuesta adecuada, ¿ya? Hay mayor cantidad de elementos proinflamatorios, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de una alteración inmunológica. Quiere decir acá que los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos no están actuando de forma correcta. Por lo tanto, la invasión de las bacterias va a hacer que genere más rápido o acelere el proceso de la enfermedad, ¿ya? Entonces, es la alteración inmunológica. En pacientes con epilepsia, ¿cuál es la conducta correcta antes del tratamiento? ¿Cuál sería? Nosotros no podemos suspender ningún anticonvulsivante. Los antihipertensivos, anticonvulsivantes, ¿qué otra cosa más? Los antiplaquetarios. Nosotros no estamos en la condición de suspender esos fármacos. Solo lo hace el especialista, o sea, el médico tratante. Entonces, no suspendemos. Evitar anestesia local, pero estamos hablando de antes del tratamiento y no sabemos si es que vamos a usar o no anestésicos locales. Ahora, usar benzodiazepinas de rutina. No podemos usar de forma profiláctica, ¿ya? No podemos usar. Entonces, ¿cuál sería? Confirmar adherencia y consultar sobre cuándo fue su última crisis. Es importante porque si fue, digamos, el día de ayer su última crisis, postergamos las sesiones hasta que el paciente puede estabilizarse, porque si son constantes las crisis que presenta el paciente, lo más probable es que durante la consulta también pueda presentar la epilepsia. Entonces, la sugerencia es que tengamos esa información y eso lo obtenemos cuando hacemos la historia clínica, ¿ya?
Si es la última crisis, no se puede realizar. Por lo menos tiene que pasar 6 meses para poder realizar ese tipo de tratamientos. Y eso no solamente es en epilepsia, también esos son en los infartos agudos del miocardio, últimos problemas a nivel cardiovascular. ¿Cuándo fue su último episodio? Si fue hace una semana, no lo tienes que tocar. Tiene que ser su último episodio hace 6 meses. Si fue así, entonces ya puedo proceder a atender. Entonces es importante conocer cuándo fue sus últimos episodios en cuanto a las enfermedades neurológicas y cardiovasculares. ¿Ya? Ok, muy bien. Ahora tenemos un paciente con VIH positivo, asintomático, con CD4 mayor a 500, carga viral indetectable. ¿Cuál es el manejo odontológico correcto? Solo urgencias, es un paciente asintomático. Atención convencional con bioseguridad estándar, profilaxis antibiótica obligatoria o derivación hospitalaria. Entonces, la profilaxis antibiótica obligatoria solamente se puede dar al paciente que tenga algunas condiciones sistémicas de larga data. Por ejemplo, a paciente, y voy a tener que hacer procedimientos por lo menos de 1 o 2 horas. Procedimientos largos. Solo en este tipo de pacientes se puede dar profilaxis antibiótica, cuando hay un riesgo de infección o que puede alterar el proceso de reparación. Estamos hablando de, por ejemplo, de personas diabéticas, ya de personas diabéticas, de personas hipertensas, ya podríamos dar profilaxis antibiótica. En VIH se podría dar el caso, pero no necesariamente es obligatoria. Derivación hospitalaria. Ya, recuerden que si en un centro de salud, ¿no? Que también hay laboratorio, me sale con CD4 mayor a 500, no está dentro del riesgo eh, que nosotros habíamos mencionado en la parte teórica. Si tenemos un CD4 menor a 200, recuerden, menor a 200, nosotros no podíamos tocar al paciente porque hay un riesgo para él y para nosotros. Entonces, acá me dice que el CD4 es mayor a 500, entonces tenemos que hacer una atención convencional, pero con la bioseguridad estándar. ¿Ya? Eso sería la respuesta. Atención. Okay. Paciente con VIH con CD4 menor a 200, ¿no? Ahí lo que yo les mencionaba, es un alto riesgo y presenta candidiasis oral activa. Por supuesto, porque ya tiene sus defensas muy bajas, ¿no? Y esta candidacia es oportunista. ¿Cuál sería la atención que yo le debería brindar? ¿O cuál es la actitud que yo debería tomar? La prioridad es tratamiento restaurador. No, acá no mencionó si es que acude o no por tratamientos restauradores. El control de infección oportunista, o sea, estamos hablando de la cándida. La exodoncia inmediata, en caso de o la profilaxis antibiótica para todo procedimiento. ¿Cuál sería? El control de la infección oportunista. ¿Okay? O sea, no quiere decir que no la vayamos a atender, ingresa, evaluamos al paciente, porque de esa manera nosotros estamos corroborando de que hay una cándida oral. Entonces, al momento de hacer los procedimientos, recuerden que tenemos que hacer con todas las medidas de seguridad, pero también debemos tratar las molestias que presenta. Si bien es cierto, tienen una alta carga viral en la cual nosotros podemos ser contagiados, nosotros tenemos que medicar, en esta oportunidad tendríamos que medicar. ¿Para qué? Para que puedan, digamos, disminuir estas lesiones de las cándidas. ¿Con qué medicamento dijimos? Con estatina, ¿verdad? Con estatina. Hay que saber la dosis y el tiempo de medicación de este fármaco. Entonces, por eso nos indica que hay que hacer un control de la infección oportunista. Y no solamente eso, sino que un control más adelante hasta que su CD4 sea mayor. Por lo menos si es 500 o 700 ya puedo realizar los procedimientos. Caso contrario, los procedimientos restauradores, la primera fase, no podemos realizar porque hay un riesgo, para nosotros sobre todo. ¿Cuál es la principal vía de riesgo ocupacional en odontología? ¿Los aerosoles? ¿Creen?
Y esto va más relacionado a lo que son las enfermedades como por ejemplo la hepatitis B, la sangre percutánea. ¿Ya? Entonces, cuando realicemos, tengamos mucho cuidado cuando coloquemos la anestesia, ¿no? Tengamos una lesión ahí expuesta, nosotros me refiero. Entonces, es una principal vía de riesgo cuando obtenemos la sangre percutánea o realizamos. Paciente con hepatitis B crónica. ¿Cuál es la conducta correcta? Evitar anestesia con vasoconstrictor, evaluar función hepática antes del procedimiento invasivo, contraindicar tratamiento odontológico, usar antibiótico profiláctico. Recuerden que los antibióticos ya los podemos usar en las enfermedades crónicas que ya les había mencionado. Y si si vamos a realizar procedimientos quirúrgicos, también hay que evaluar del uso antibiótico. Pero la hepatitis, eh, que es la enfermedad, al momento de hacer la historia clínica debemos solicitar cuál es la función hepática, los valores, antes de realizar procedimientos invasivos, ¿no? Entonces, si el paciente está controlado, procedemos, pero eso no lo vamos a saber si es que no tenemos los exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, evaluar la función hepática. Paciente con tuberculosis pulmonar activa sin tratamiento. ¿Qué se debe hacer? Atender con doble mascarilla, atender solo urgencias en consultorio, diferir atención electiva y referir, y usar antibióticos preventivos. Si tenemos un paciente con TB activo, sabemos que no lo podemos atender, ¿ya? Y si lo vamos a atender, tendría que ser previamente evaluado, porque no es posible que podamos atender a un paciente sin tratamiento de la enfermedad. Y es un riesgo para el operador. Por lo tanto, si es que el paciente muestra algunos signos y síntomas de una TB, tenemos que diferir la atención a un centro de mayor nivel donde el médico o, bueno, en todo caso el neumólogo lo evalúe y el paciente puede recibir tratamiento. Cuando ya esté estable, recién podemos realizar nuestros procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Es derivar al paciente, ¿ya? No lo podemos atender ni con bioseguridad, no. Hay que derivar al paciente hasta que se estabilice. Paciente COVID confirmado sin urgencia odontológica y una conducta. ¿Cuál sería la conducta correcta? Pero dice con COVID confirmado y no tiene urgencia odontológica. Atención con EPP reforzado, atención solo si es gestante, postergar atención hasta alta epidemiológica, atención domiciliaria. Recuerden que nosotros hicimos en pandemia, en 2020-21, cuando había el COVID confirmado y había muchos pacientes que querían acudir al consultorio, pero no necesariamente era una urgencia, ¿podíamos atender? ¿No es cierto? No podíamos atender. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se posterga la atención hasta una alta epidemiológica. Cuando ya se haya controlado la enfermedad, recién podemos atender. Durante la pandemia COVID, el procedimiento con mayor riesgo es, claro, durante nuestros procedimientos lo que teníamos que tener mucho cuidado por eran los aerosoles, ¿no? Por eso se recomendaba de que los ambientes estén ventilados. Paciente diabético con hemoglobina glicosilada del 9%, si también les mencioné, ¿de qué porcentaje, en qué porcentaje nosotros sí debemos de atender? Pero acá me dice que tiene 9%. ¿Cuál es la conducta correcta? Atender sin restricciones, evitar toda atención, priorizar control metabólico antes de procedimientos invasivos o indicar antibióticos de rutina. Entonces, cuando nosotros tenemos la hemoglobina glicosilada, que es la recomendación antes de hacerle un procedimiento, si no han sido evaluados de forma constante en cuanto a glucosa,
y ha llegado directamente a ti sin ningún examen de laboratorio, bueno, en este caso bien dice que sí, pues le solicitas uno y la recomendación es de hemoglobina glicosilada. Pero si el valor supera o es mayor a 7, no. Nosotros tendríamos, nosotros tendríamos que priorizar el control. O sea, es decir, que tenemos que controlar la enfermedad, ¿ya? Hacer que esto esté al 7% para realizar procedimientos invasivos, ¿ya? No es que nosotros no la podamos atender, claro, podemos evaluar, pero si es que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, tenemos que esperar a que ese valor baje a menor al 7%, ¿ya? Y ese control se hace de forma conjunta con el médico que lo está tratando. ¿Cuáles son los signos ontológicos más asociados a diabetes no controlada? Recuerden que yo les mencioné que la diabetes tiene un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo? Para las enfermedades periodontales, ¿cuál sería un factor de riesgo? La diabetes. Entonces, siempre relacionamos la diabetes con una enfermedad periodontal. Están estrechamente relacionadas. Entonces, ¿cuál es el signo más asociado a esta enfermedad? La enfermedad periodontal y la serostomía. Paciente con hipertensión. Bueno, con esa presión arterial de 180/110. Acude a consulta. ¿Cuál es la conducta correcta? Recuerden que ya estamos hablando de una clasificación 2 de la hipertensión. Recuerden que habían valores normales, había nivel 1, 2, 3. Ya esto superó los 140. A partir de los 140 ya es hipertensión. Y acá en el ejemplo nos da de 180/110. ¿Cuál es la conducta correcta? Continuar tratamiento, usar anestesia sin vasoconstrictor, suspender atención y referir o administrar ansiolíticos y tratar. Puede que le esté asociado a un proceso ansiolítico, pero no por eso nosotros les vamos a tratar. Esa presión debería disminuir. Por lo tanto, la indicación es que se suspende la atención y tenemos que referir al paciente hasta que regrese o tenga la presión arterial más estable, ¿ya? Recuerden que ya estoy tratando ya varias enfermedades, estoy hablando de varias enfermedades, pero muchas de ellas, ¿ya? Tienen que ser tratadas para que nosotros podamos proceder con la atención. Y si es un procedimiento quirúrgico, con mucho más razón, ¿ya? La enfermedad tiene que ser controlada. Y hay que conocer sobre todo los valores normales y los valores que nos indican enfermedad. En hipertensos controlados, el uso de epinefrina, controlados, dice, el uso de epinefrina. Está totalmente contraindicado. Se permite en dosis limitada, produce crisis hipertensiva siempre o no tiene efecto. Cuando es un paciente hipertenso controlado, sí le podemos aplicar con epinefrina, pero la dosis es limitada, ¿ok? Podemos colocar inicialmente una lidocaína con vasoconstrictor y si el procedimiento se extiende, podemos continuar con una mepivacaína sin vasoconstrictor. Entonces, en el ejemplo, estamos indicando que podemos usar anestésicos con vasoconstrictores, pero el uso tiene que ser limitado o la dosis limitada, ¿ya? Paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, eso no les había comentado, la enfermedad renal crónica es una enfermedad no transmisible, que muchas de ellas al perder la funcionalidad del riñón son sometidos a hemodiálisis. Cuando tenemos pacientes con hemodiálisis, ¿ya? La indicación es que la atención por urgencia, si es por urgencia, sea al día siguiente, o sea, posterior de la diálisis.
No puede ser ese mismo día porque podemos generar un proceso infeccioso en el paciente. ¿Ya? Es más susceptible. Por eso la indicación es que la atención sea un día después de la diálisis. En la enfermedad renal crónica avanzada, ¿qué fármaco debería evitarse? Ya, aquí ya está marcado. Los AINES. ¿Por qué los AINES? Recordemos que la eliminación, ¿no? Tenemos todo un proceso de la farmacodinamia. Entonces, la eliminación de de estos AINES es por vía renal. Pero si yo tengo una enfermedad renal crónica, donde ya les mencioné de que no hay una buena funcionalidad, por lo tanto no va a haber eliminación correcta de estos fármacos y se van a seguir almacenando en nuestro cuerpo, podrían generar una toxicidad de los mismos. Entonces, por eso se prohíbe o se evita en gran medida usar estos AINES. Para ello tenemos otros medicamentos de reemplazo. El principal riesgo odontológico durante la atención en un paciente obeso, ¿cuál sería? Yo les mencioné que en cuanto a los sedantes y a los anestésicos, ¿ya? Suelen almacenarse más en el tejido graso, por lo tanto, su actividad es prolongada. Y si yo voy a realizar una atención en un consultorio, tal vez desconozco estos aspectos, ¿no? Podríamos generar un mayor riesgo. Si va a ser sometido el paciente a tratamientos mayores quirúrgicos, va a tener que hacer un nivel 2, la recomendación 2.1 o 1.4, ¿ya? Porque en caso se complique, podamos tener todos los recursos a la mano y poder manejar la urgencia o la emergencia, ¿ya? Entonces, en ese tipo de pacientes, el principal riesgo es la dificultad respiratoria. Por eso estos pacientes también no se le atiende en la posición supina. Tiene que ser en semi-incorporado, en la posición de 45 grados también, ¿ya? Porque puede haber una obstrucción de la vía aérea. También, en cuanto a la sedación, también hay que saber controlar los medicamentos, los fármacos que se deba usar, igual con los anestésicos. En pacientes obesos se debe evitar. En pacientes obesos, ¿qué se debe evitar? Les mencioné. Si bien es cierto, podemos colocar anestésicos locales, pero uno de los fármacos que genera más riesgos en ese tipo de pacientes es la sedación, ¿ya? Si vamos a hacer una sedación en pacientes, ¿ya? Tiene que ser bajo todos los, digamos, un ambiente donde contemos con todos los recursos. Por lo tanto, en un establecimiento, en un centro de salud, en un puesto de salud, no podemos recomendar. Se hacen en centros especializados. La sedación no lo hace un médico general. En teoría, y también debería ser así, es que lo haga el especialista, ¿ya? Entonces, se tiene que evitar. ¿Qué se evita en ese tipo de pacientes? Una sedación profunda, ¿ya? Antes de iniciar quimioterapia, también hablamos un poquito y vamos a reforzar el tema de cáncer, ¿ya? Antes de iniciar quimioterapia, el odontólogo debe realizar solo profilaxis, eliminar focos infecciosos, evitar exodoncias y posponer toda la atención. Recuerden que posterior a la quimioterapia ya nosotros no vamos a poder realizar tratamientos invasivos a los pacientes. Entonces, previo a los tratamientos muy invasivos, quimioterapia, radioterapia, donde baja el sistema inmunológico o es afectado el sistema inmunológico, la recomendación es que acudas para que previo a tu quimioterapia, para que elimines todos los focos infecciosos. Ya con la boquita limpia, ya, libre de infecciones, con una salud gingival, con una salud periodontal en general, una salud de los tejidos duros de forma correcta, recién podemos someterlos a quimioterapia. Entonces, el objetivo de nosotros es eliminar los focos infecciosos. Paciente con antecedente de infarto hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta correcta? Yo les mencioné que ya sea para infartos, en caso de pacientes con epilepsia, hay un tiempo
en la que nosotros debemos esperar para poder manipular al paciente. Entonces, si acá nos dice 3 meses, no puedo tocar al paciente. ¿Qué se debe hacer? Postergar los procedimientos hasta que cumplan los 6 meses. Entonces acá hay una pregunta que va relacionada con la anterior y ya les he mencionado la respuesta. ¿Cuánto es el tiempo mínimo recomendado posinfarto para la atención electiva? 6 meses, ¿no? Incluso se dice que en posinfarto, en pacientes que tienen quimioterapia, claro, en esos dos tipos de pacientes u otras alteraciones, no hay muchos cambios significativos y yo le tiendo a los 6 meses o al año. Entonces, con normalidad podría atender en ese tiempo. Paciente anticoagulado con IRN 3.5. Recuerden, el INR, ¿cuál era su valor normal en pacientes que consumían warfarina, por ejemplo? Tenía que ser de 2 a 3, ¿cierto? Pero acá tienen un INR de 3.5, o sea, está elevado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Suspender anticoagulantes. Recuerden que nosotros no suspendemos ningún tipo de medicamento, ¿ya? Entonces, proceder sin control, no. Evaluar el riesgo y coordinar con médico, claro. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo y los trabajos, como les mencioné, son multidisciplinarios. Entonces, debemos coordinar con el médico tratante. Paciente con quimioterapia presenta mucositis oral. Eso es una de las manifestaciones más frecuentes en un paciente de quimioterapia. Aparte de la serostomía, ¿ya? Es la mucositis oral. Sí o sí van a haber 3 cosas claves en un paciente de quimioterapia. Uno, la palidez de la mucosa, serostomía y muchas de ellas mucositis oral. ¿Ya? Esas 3. Entonces, ¿cuál es la conducta correcta en este tipo de pacientes? ¿Vamos a suspender la higiene oral? No, todo lo contrario, ¿no? Manejo paliativo y control del dolor. Claro, la mucositis, itis, que es un proceso inflamatorio, en todo proceso inflamatorio puede conllevar un dolor. Entonces debemos de controlar el dolor y manejar de forma paliativa. ¿Podemos hacer exodoncias inmediatas? No, porque recuerden que un paciente con quimioterapia tiene el sistema inmunológico alterado. Uso de colutorios alcohólicos. Ya, no. Recuerden que al momento de darle las indicaciones de la higiene, debemos de indicar colutorios sin alcohol. El alcohol va a irritar. Si ya tenemos un proceso de inflamación en la mucosa, va a generar mayor molestia. Entonces, la clave es la B para un manejo paliativo y control del dolor. El principio fundamental del enfoque MINSA en esos pacientes, ¿cuál es? Atención especializada exclusiva. Recordemos que en los primeros niveles de atención no tenemos una especialista exclusiva, ¿no? Entonces, tenemos un enfoque biomédico, atención integral continua y segura o atención hospitalaria. Entonces, nosotros se van a percatar que el MINSA lo que quiere es que hagamos una atención integral, por eso el trabajo es multidisciplinario, continuo, porque nosotros hacemos un seguimiento, ya sea con las referencias, contrarreferencias y segura. Nosotros debemos asegurarnos de que el paciente sea tratado y desde que ingresa hasta la salida deberíamos de hacer un seguimiento también. ¿Cuál es el objetivo del manejo odontológico en pacientes complejos? ¿Cuál sería? Si hay un paciente complejo que tenga una alteración sistémica, ¿no? Acompañado con múltiples lesiones a nivel oral, ¿cuál sería o de qué manera sería nuestra participación? ¿Resolver todo en una cita? ¿Ustedes creen que se puede resolver todo en una cita? No, no. Evitar toda intervención, minimizar riesgos sistémicos o derivar siempre. No necesariamente derivamos, ¿no? Hay cosas que nosotros lo podemos manejar. Yo sé que son pacientes complejos, pero a veces escapa de nuestras manos manejar los temas sistémicos y se puede manejar el dolor. Pero ¿cuál es el objetivo que nosotros podemos intervenir? ¿Cuál? Minimizar los riesgos sistémicos. Por ejemplo,
yo les mencioné que la diabetes estaba muy relacionada a enfermedades periodontales. Lo mismo sucede con las enfermedades cardiovasculares, pero en caso de la diabetes tiene una relación bidireccional. Entonces, si yo sé controlar la enfermedad periodontal, lo más probable es que también los valores de la diabetes también de alguna manera se puedan controlar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros detectamos a tiempo o manejamos a tiempo las enfermedades? Minimizamos los riesgos sistémicos, porque muchas de las manifestaciones orales que se presenta es producto de una alteración sistémica. La atención odontológica segura se basa principalmente en tecnología, experiencia clínica, identificación de riesgo y la toma de decisiones clínicas o el uso de antibióticos. La atención odontológica segura se basa principalmente en ¿qué? En que nosotros podamos identificar el riesgo y tomar una decisión clínica. Por eso es importante que yo para identificar el riesgo necesito hacer una evaluación clínica y una correcta anamnesis. Y de manera que con esos datos recopilados pueda yo tomar una decisión correcta. Muy bien. Entonces han sido todas las preguntas. Le voy a pasar a la coordinadora todas las preguntas y ustedes pueden reforzar. Muy bien. Entonces, eso ha sido la resolución de las preguntas de las dos clases realizadas. Para el día lunes o martes voy a estar enviándoles un bloque de preguntas más para que puedan reforzar la idea, pero ustedes tienen que repasar porque hay valores que yo he dictado, ¿no? en las clases, entonces hay que tomar en cuenta ello porque cuando se hacen las preguntas en el ENAO, siempre da un contexto, ¿no? Paciente de tal edad acude, pero los valores de hemoglobina glicosilada, un ejemplo, es de 10. ¿Cuál sería em, el, de qué manera podría proceder el odontólogo, ¿no? Y ahí te dan las alternativas. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son los valores normales o los valores en los que nosotros podemos intervenir, entonces nos vamos a perder en la pregunta. Bueno, eso ha sido todo, colegas. Ya nos estamos viendo la siguiente semana y que tengan muy buenas noches. Eso sería todo.